¿Y si el blanco y silente continente de la Antártida no fuera un monumento al poder primigenio de la naturaleza, sino la lápida de un mundo olvidado? ¿Y si su manto de hielo, de kilómetros de espesor, no fuera un registro prístino del clima de la Tierra, sino un sudario blanco tendido sobre un recuerdo verde, un acto de olvido a escala planetaria? Nos han enseñado a ver este desierto helado como un principio, un lienzo en blanco donde la historia del clima se escribe con pureza. Pero la imaginación, esa brújula que apunta hacia los misterios más profundos, nos susurra otra posibilidad. Nos invita a mirar más allá del blanco cegador y a preguntarnos qué secretos yacen dormidos bajo el peso insondable de millones de años de hielo, esperando un deshielo que quizás nunca llegue. El misterio central, entonces, no es si la Antártida fue alguna vez cálida y frondosa, pues la geología lo confirma con una certeza fría y rocosa. La verdadera pregunta es mucho más profunda, más inquietante. ¿Qué fue lo que verdaderamente vivió, respiró y se perdió cuando el frío descendió como un dios final y silencioso, congelando un capítulo entero de la vida a media frase? Misterios como este son fragmentos de una historia mucho más grande. Si disfrutas siguiendo estas pistas ocultas, estas preguntas que resuenan en los grandes silencios de nuestro planeta, considera suscribirte para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Juntos intentaremos escuchar los ecos de lo que el hielo ha intentado callar durante eones. Para entender lo que se perdió, primero debemos viajar en el tiempo. Nuestra máquina es la ciencia, nuestro destino es el Eoceno, hace aproximadamente 50 millones de años. La Tierra es un planeta invernadero, un mundo húmedo y febril, sin casquetes polares permanentes que vigilen sus extremos. El mapa del mundo es un rompecabezas a medio formar. El supercontinente de Gondwana se encuentra en sus últimas fases de fragmentación. La Antártida aún no es una isla de hielo aislada en el fondo del mundo, sino una vasta península conectada a lo que hoy conocemos como Australia y América del Sur. Su clima es templado, casi subtropical, un paraíso de verdor perpetuo bañado por una luz suave y difusa, filtrada por la neblina volcánica y una humedad constante. Imaginen por un momento este paisaje: grandes bosques de hayas australes y podocarpos, árboles de una estirpe antigua, prosperan bajo un cielo que rara vez es completamente azul. Ríos del color del té, teñidos por los taninos de la vegetación en descomposición, serpentean a través de valles cubiertos por un tapiz de helechos y musgo. El aire no es silencioso y estéril como hoy, sino que vibra con el zumbido de millones de insectos y las llamadas de formas de vida que hace mucho tiempo se extinguieron. No es un mundo de hielo y viento cortante, sino de doseles esmeralda, de lluvia interminable que nutre una vida exuberante y salvaje. Un mundo que respira, lento y profundo, ajeno a su propio y gélido destino. Antes del enigma, la vida en esta Antártida verde seguía las lentas y no escritas leyes de la evolución. Los días eran un ciclo predecible de amaneceres húmedos que dejaban el mundo cubierto de rocío, y crepúsculos neblinosos que desdibujaban los contornos del paisaje. Pequeños mamíferos primitivos, del tamaño y la apariencia de zarigüeyas, correteaban por el sotobosque buscando alimento entre las raíces de los árboles gigantes. Pero los verdaderos soberanos de esta tierra eran las aves. Aves enormes, no voladoras, descendientes lejanas de los dinosaurios que acechaban a sus presas en el suelo del bosque con una inteligencia depredadora y silenciosa. Los océanos que bañaban sus costas bullían con las primeras ballenas y tiburones, explorando un mundo acuático nuevo y lleno de oportunidades. Era un tiempo de inocencia primigenia, un tapiz de instinto y supervivencia tejido sin testigos ni registros conscientes. El mundo era un ecosistema caótico pero coherente, un sistema que se desarrollaba sin la mirada de una inteligencia que pudiera comprenderlo, registrarlo o alterarlo. La única conciencia del planeta era el pulso profundo inconsciente de sus propios sistemas biológicos, una sinfonía de vida y muerte que se repetía a lo largo de los milenios.
Esta era la normalidad de la Tierra, un lento y sinuoso viaje de especiación y extinción, un laboratorio biológico a escala continental, completamente ajeno a la anomalía que estaba a punto de florecer en su corazón más austral. Pero este viaje hacia lo desconocido no comienza con un salto a la fantasía, sino con un pie firmemente anclado en la Tierra, o más bien en el hielo. La ciencia moderna, con sus herramientas de precisión casi mágica, es nuestra guía inicial. Los núcleos de hielo extraídos de las profundidades antárticas son como los anillos de un árbol cósmico, cilindros de tiempo congelado que nos permiten leer la atmósfera de un mundo perdido. En sus burbujas de aire atrapado, medimos el dióxido de carbono de épocas pasadas y confirmamos, sin lugar a dudas, que hubo un tiempo en el que el continente no estaba encadenado por el frío. Esta no es una especulación, es una memoria química preservada en el cristal más puro y antiguo. Los geólogos, por su parte, leen una historia diferente, escrita no en el aire, sino en la roca. En los márgenes del continente, en las pocas zonas libres de hielo como los valles secos o la península antártica, han encontrado pruebas irrefutables. Fósiles de hojas de haya austral, polen de coníferas y helechos, e incluso troncos de árboles petrificados. Son los restos fantasmales de un bosque que respiró bajo un sol que hoy apenas calienta la superficie. Cada hallazgo es una palabra suelta de una epopeya perdida. La confirmación de que la Antártida fue un día un reino de vida, un paraíso verde en el extremo del mundo. La pregunta, por tanto, nunca ha sido si existió, sino qué secretos se marchitaron junto con sus hojas. Nuestra comprensión, sin embargo, es inherentemente fragmentaria. Imaginen un vasto lienzo, del tamaño de un continente, que ha sido cubierto por una capa de pintura blanca de 3 kilómetros de espesor. Nuestras herramientas científicas solo nos permiten perforar pequeños agujeros, extrayendo muestras minúsculas de lo que yace debajo. Lo que reconstruimos es una imagen basada en puntos dispersos, uniendo fragmentos con las líneas de la lógica y la probabilidad. Conocemos los trazos generales, el clima cálido, los bosques frondosos, pero los detalles finos, la textura de esa vida, la complejidad de esa vida, la complejidad de sus ecosistemas, permanecen en una profunda y frustrante oscuridad. El hielo preserva, pero también oculta, actuando como el guardián más celoso de los secretos del planeta. El tiempo mismo es otro velo. 50 millones de años es una eternidad que desafía la intuición humana. Es un abismo temporal tan vasto que no solo entierra mundos, sino que los disuelve. La tectónica de placas es el lento latido del corazón del planeta, desplaza continentes, eleva montañas y las vuelve a erosionar hasta convertirlas en polvo. Los procesos geológicos son una forma de olvido a gran escala. Lo que sobrevive a este ciclo implacable de creación y destrucción es la excepción, no la regla. Cada fósil que encontramos no es solo un vestigio de vida, sino un superviviente milagroso de la amnesia de la Tierra, un susurro que ha logrado escapar del silencio devorador de los eones. Fue precisamente la tectónica de placas la que sentenció a la Antártida. Durante millones de años estuvo unida a Australia y Sudamérica, formando parte del supercontinente Gondwana. Este abrazo continental permitía que las corrientes oceánicas cálidas bañaran sus costas, manteniendo un clima templado. Pero entonces el planeta se estiró. El pasaje de Drake se abrió entre la Antártida y Sudamérica, y el corredor de Tasmania la separó de Australia. Este divorcio geológico fue una sentencia de muerte. Aislada en el Polo Sur, una nueva y gélida corriente oceánica, la corriente circumpolar antártica, la rodeó como una serpiente de agua fría, atrapándola en un abrazo helado del que nunca escaparía. Este enfriamiento no fue un evento súbito, un cataclismo de película, fue un crepúsculo que duró millones de años. Las estaciones comenzaron a endurecerse, los inviernos se hicieron más largos, más oscuros, más crueles. La nieve que caía en las tierras altas ya no se derretía en verano, sino que se acumulaba, capa sobre capa, compactándose por su propio peso hasta convertirse en hielo glacial. Los bosques retrocedieron lentamente, cediendo terreno al avance imparable de la tundra y finalmente al dominio absoluto del hielo.
fue una extinción a cámara lenta, un largo y silencioso adiós a un mundo verde, mientras el blanco reclamaba cada valle, cada montaña, cada recuerdo. Y aquí es donde nuestro conocimiento se encuentra con su límite, donde los hechos dan paso a las preguntas más profundas. La ciencia nos proporciona el marco, el escenario y el acto final de esta tragedia climática. Nos dice qué tipo de árboles crecían y qué pequeños mamíferos primitivos se escondían en su sotobosque. Reconstruye un ecosistema que, aunque exótico para nosotros, sigue las reglas predecibles de la biología y la evolución. Un mundo complejo, sí, pero un mundo que, en su esencia, nos resulta familiar. La vida, según nuestro entendimiento, debería haber seguido su curso conocido: adaptación, diversificación y finalmente extinción frente a un cambio insuperable. Pero, ¿y si esa familiaridad es una ilusión? ¿Y si el registro fósil que hemos encontrado hasta ahora solo representa la superficie de la historia, la versión simple y legible que ha logrado sobrevivir? La ausencia de pruebas no siempre es prueba de ausencia, especialmente cuando el archivo ha sido quemado, inundado y congelado. Dependemos de lo que el azar ha decidido preservar para nosotros. ¿Qué pasaría si la verdadera anomalía, la verdadera maravilla de la Antártida del Eoceno, no estuviera en los huesos de sus animales o en la madera de sus árboles, sino en algo mucho más sutil, algo que no sabíamos cómo buscar? Esta es la encrucijada filosófica en la que nos encontramos. Nuestra visión del pasado está limitada por las herramientas y los conceptos del presente. Buscamos lo que esperamos encontrar y a veces pasamos por alto aquello que no encaja en nuestros modelos. La historia de la ciencia está llena de descubrimientos que permanecieron invisibles a plena vista simplemente porque nadie tenía el marco conceptual para reconocerlos. ¿Podría la historia de la vida en la Tierra contener un capítulo tan extraño, tan ajeno a nuestra experiencia, que sus huellas nos parezcan meras anomalías geológicas o errores en los datos? La narrativa que hemos construido sobre la evolución es una línea ascendente, un progreso desde lo simple a lo complejo, culminando, por supuesto, en nosotros. Es una historia que nos halaga, que nos coloca en la cima de un gran árbol evolutivo. Pero, ¿y si el árbol de la vida es más como un arbusto, con ramas extrañas y experimentales que florecieron y se marchitaron en la oscuridad del tiempo profundo sin dejar descendencia? ¿Y si la inteligencia no es un destino único, sino un experimento que el universo ha intentado muchas veces en formas que ni siquiera podemos empezar a imaginar? Formas que no necesitan herramientas de piedra ni ciudades de hormigón. Así, con el mapa de lo conocido en la mano, nos preparamos para adentrarnos en el territorio de lo posible. Dejamos atrás la certeza reconfortante de los datos geológicos y nos adentramos en el corazón del misterio. Hemos establecido el mundo que fue, un paraíso verde condenado por la deriva continental. Ahora vamos a examinar las pistas que sugieren que algo más, algo completamente inesperado, echó raíces en esa tierra fértil antes de que el hielo lo borrara todo. Es hora de escuchar los susurros que se esconden entre los hechos, las anomalías que acechan en los márgenes de la ciencia, esperando a ser escuchadas. El viaje hacia el corazón de este enigma no se realiza con mapas y brújulas, sino con taladros que perforan el tiempo y microscopios que leen los secretos de los átomos. En los cilindros de sedimento extraídos de las profundidades de la Antártida, donde cada capa es una página de un libro olvidado, los científicos comenzaron a encontrar algo que no encajaba. No eran huesos de una criatura desconocida ni fragmentos de una herramienta imposible. Era un susurro en el lenguaje de la vida misma, una anomalía en la estructura fundamental de lo que una vez creció bajo el sol del Eoceno. La primera pista fue tan pequeña como el polvo, granos de polen fosilizados que, bajo el escrutinio de la lente, revelaban una perfección inquietante. Imaginemos a un paleobotánico en un laboratorio estéril, a miles de kilómetros del desierto helado. En su pantalla, la imagen amplificada de un grano de polen de 50 millones de años de antigüedad. Pero en lugar de las formas orgánicas y ligeramente asimétricas que la naturaleza suele producir, lo que ve es una geometría fractal impecable. Cada parte del grano es una réplica exacta del todo, una cascada de patrones matemáticos que se repiten hasta el infinito a escala microscópica.
Es la estructura de un copo de nieve, pero grabada en materia orgánica, un diseño que parece más producto de un algoritmo que de la ciega casualidad de la evolución. ¿Cómo podría la selección natural, un proceso de prueba y error, producir una simetría tan deliberada y perfecta? La comunidad científica, por supuesto, reaccionó con un escepticismo saludable. Las primeras teorías intentaron domesticar el misterio, encerrarlo en las jaulas de lo conocido. Quizás se trataba de un proceso de cristalización post-mortem donde los minerales reemplazaron la materia orgánica siguiendo sus propias leyes geométricas. O tal vez una infección viral a escala continental que reescribió el código genético de las plantas, forzándolas a producir estas formas extrañas como un efecto secundario patológico. Estas explicaciones eran lógicas, racionales, pero dejaban una sensación de insatisfacción. No lograban explicar por qué estos patrones no solo eran geométricos, sino que parecían optimizados, como si tuvieran un propósito que se nos escapaba por completo. El misterio se profundizó cuando el análisis se extendió a otros fósiles. En fragmentos de madera petrificada de antiguos bosques se encontró la misma firma de una inteligencia oculta. La estructura celular de los troncos no seguía un patrón de crecimiento normal. En su lugar, las células estaban dispuestas en espirales logarítmicas perfectas, siguiendo la proporción áurea con una precisión matemática asombrosa. Los modelos informáticos sugirieron que tal disposición optimizaría la captación de luz solar y el transporte de nutrientes a un nivel de eficiencia teóricamente perfecto. Algo que la evolución, con sus compromisos y soluciones imperfectas, nunca logra del todo. La naturaleza es una ingeniera brillante, pero aquello no tenía costuras. Si estas estructuras no eran un producto del azar, la única alternativa lógica es que fueran producto de un diseño. Pero esta conclusión abre una puerta a un abismo de preguntas. ¿Diseñadas por quién? ¿O por qué? No había rastro de ciudades, de herramientas, de escritura, de nada, que asociemos con una civilización. Era como descubrir el mecanismo interno de un reloj suizo de increíble precisión, pero sin encontrar al relojero ni a la fábrica. La inteligencia no se manifestaba en objetos externos, sino que parecía haber surgido desde dentro de la propia biología. Una conciencia que no construía con piedra o metal, sino que tejía con el hilo mismo de la vida, usando el ADN como su lenguaje de programación. Poco a poco, los datos revelaban que este fenómeno no se limitaba a fósiles aislados. El patrón se repetía a lo largo y ancho del continente. Los ecosistemas enteros parecían afinados con una precisión antinatural. Los análisis de sedimentos sugerían que los bosques estaban dispuestos no al azar, sino siguiendo secuencias matemáticas que maximizaban el uso de los recursos a un nivel de eficiencia teóricamente perfecto. Era como si todo el continente hubiera sido un jardín cuidadosamente cultivado, un experimento biológico a escala planetaria. Pero si era un jardín, ¿dónde estaba el jardinero? ¿O es que el propio jardín se había vuelto consciente de sí mismo? El descubrimiento de estas bioestructuras sumió a la ciencia en una silenciosa crisis. Las disciplinas se atrincheraron en sus propias explicaciones, incapaces de abarcar la totalidad del fenómeno. Los biólogos evolutivos hablaban de una convergencia evolutiva llevada a un extremo nunca visto. Los cristalógrafos insistían en procesos minerales aún no comprendidos. Los genetistas perplejos no podían explicar cómo cambios tan profundos y coordinados podían haberse propagado por un ecosistema entero en un lapso de tiempo geológicamente tan breve. Cada respuesta parecía crear más preguntas. Cada explicación parecía más improbable que el propio misterio. El pasado de la Antártida se estaba convirtiendo en un espejo que reflejaba los límites de nuestro propio conocimiento. Una de las hipótesis más intrigantes, aunque controvertida, provino del campo de la genética. Se propuso la idea de un evento de transferencia horizontal de genes a una escala masiva y dirigida. Normalmente, los genes se transmiten verticalmente, de padres a hijos. Pero en el mundo microscópico, los organismos pueden intercambiar material genético horizontalmente.
¿Y si un agente, quizás un retrovirus increíblemente complejo, hubiera actuado como un vector, distribuyendo un nuevo conjunto de instrucciones genéticas a través de todo el bioma antártico? Sería el equivalente a una actualización de software a nivel planetario, un parche de código que reescribió el sistema operativo de la vida. Pero, ¿quién escribió ese código? Esto dio pie a la idea más radical de todas, susurrada en los márgenes de la ciencia convencional por una nueva escuela de pensamiento que se autodenominó astroarqueología. Propusieron la existencia de una civilización de tipo cero. A diferencia de las civilizaciones de la escala de Kardashev, que se miden por su consumo de energía, esta se definiría por su dominio de la materia biológica. Una inteligencia que nunca necesitó martillos porque podía ordenar a las células que construyeran. No necesitaban granjas porque podían instruir al ecosistema para que se autorregulara. No eran usuarios de la naturaleza, eran la naturaleza alcanzando un nuevo estado de conciencia, organizada, silenciosa y colectiva. Esta hipótesis ofrecía una elegante solución al mayor contraargumento, la total ausencia de artefactos. ¿Por qué no encontramos ciudades, carreteras o herramientas? La respuesta sería simple, porque no las necesitaban. Sus ciudades eran bosques vivos y autorreparables. Sus redes de comunicación eran las redes miceliales que conectaban las raíces de los árboles. Su tecnología era biodegradable porque estaba literalmente viva. Las pruebas de su existencia no estaban enterradas bajo tierra, sino que estaban ocultas a plena vista, en la propia estructura de los fósiles que habíamos estado estudiando, confundiendo su arte con el lienzo de la naturaleza. Habíamos estado buscando una aguja en un pajar, sin darnos cuenta de que el pajar entero era la aguja. Podemos encontrar ecos débiles de este concepto en nuestro propio mundo. Observamos cómo un moho mucilaginoso, un organismo sin cerebro, puede resolver laberintos y optimizar redes de transporte de manera más eficiente que muchos ingenieros humanos. Vemos cómo los árboles de un bosque se comunican y comparten recursos a través de una vasta red subterránea de hongos, un Internet de madera. Estos son ejemplos de una inteligencia descentralizada, colectiva, no consciente. ¿Qué pasaría si la evolución, en las condiciones únicas de la Antártida del Eoceno, hubiera llevado ese principio a su conclusión lógica? Una inteligencia que no residía en un cerebro, sino que estaba distribuida en cada hoja, cada raíz, cada célula del continente. Toda esta evidencia, por supuesto, proviene de lugares increíblemente remotos. Proyectos de perforación profunda, como los que han explorado el lago subglaciar Vostok, son nuestras únicas ventanas a este mundo perdido. Imaginemos equipos de científicos trabajando en el lugar más frío e inhóspito de la Tierra, extrayendo con sumo cuidado cilindros de hielo y sedimento de 3 kilómetros de profundidad. Cada muestra es un tesoro invaluable, un mensaje en una botella lanzado desde un océano de tiempo de 50 millones de años. Es un trabajo lento, minucioso y a veces frustrante, donde la mayor parte de lo que se extrae es silencio geológico, un registro de eras vacías y monótonas. Pero de vez en cuando, en una capa delgada como el papel, aparece una anomalía. El verdadero desafío no es solo encontrar estas pistas, sino interpretarlas. Estamos tratando de comprender una forma de existencia que podría ser fundamentalmente ajena a la nuestra. Buscamos inteligencia en los términos que nosotros definimos, lenguaje, herramientas, estructuras. Pero, ¿y si la inteligencia puede manifestarse de formas que ni siquiera hemos concebido? ¿Y si el lenguaje de esta biocivilización no eran sonidos o símbolos, sino la pura matemática expresada en la arquitectura de la vida? Sería como si un ser bidimensional intentara comprender una escultura tridimensional. Solo podría haber secciones transversales, fragmentos de una realidad mucho más compleja, sin poder nunca percibir el todo. Este concepto de un capítulo perdido y extraño en la historia de la vida resuena con otros grandes misterios de nuestro planeta. Pensemos en la explosión del Cámbrico hace unos 540 millones de años, cuando la vida en la Tierra diversificó repentinamente en una asombrosa variedad de formas complejas, sin un precursor claro en el registro fósil. Los científicos todavía debaten qué causó este Big Bang biológico.
Si bien el contexto es completamente diferente, nos recuerda que la historia de la vida no siempre es una progresión lenta y gradual. A veces da saltos cuánticos, saltos que sugieren que hay reglas o mecanismos en juego que aún no comprendemos del todo. En la cultura popular, a menudo nos sentimos atraídos por anomalías como el mapa de Piri Reis, un mapa del siglo XVI que parece representar la costa de la Antártida libre de hielo. Aunque la ciencia ha demostrado que se trata de una interpretación errónea, el mito persiste porque toca una fibra muy profunda en nosotros. La idea de que existió un conocimiento antiguo y perdido, una versión de la historia que ha sido borrada. El misterio de la Antártida del Eoceno es como una versión científicamente plausible de esa misma idea. No un mapa dibujado en piel de gacela, sino un plano grabado en el código genético de un continente, una historia olvidada que la Tierra se contó a sí misma. El hielo es el guardián perfecto de este secreto. Actúa como una bóveda de seguridad y al mismo tiempo como el instrumento de la destrucción. Al cubrir el continente, lo protegió de la erosión del viento y el agua, preservando capas de sedimento que de otro modo habrían desaparecido para siempre. Pero el peso de 3 kilómetros de hielo es una fuerza geológica inimaginable. La capa de hielo no es una manta estática, es un glaciar continental que fluye lentamente hacia el mar, moliendo, aplastando y borrando todo lo que encuentra a su paso. Es un acto de olvido a escala planetaria, un sudario que primero asfixió un mundo y luego procedió a borrar su tumba. La causa de esta gran glaciación es una historia de proporciones cósmicas escrita en la lenta danza de los continentes. El evento clave fue la apertura del pasaje de Drake entre la Antártida y América del Sur. Este divorcio tectónico aisló al continente en el Polo Sur, permitió que una nueva y poderosa corriente oceánica, la corriente circumpolar antártica, los rodeara por completo. Esta corriente actuó como una barrera térmica, impidiendo que las aguas cálidas de los trópicos llegaran a sus costas. La Antártida quedó atrapada en un abrazo helado, una sentencia de muerte climática de la que nunca podría escapar. El paraíso verde estaba condenado. Desde la perspectiva de la hipotética biocivilización, este cambio no habría sido un cataclismo repentino, sino un crepúsculo que duró millones de años. ¿Cómo reaccionaría una inteligencia distribuida y biológica a un cambio tan lento e inexorable? ¿Intentaría adaptarse, diseñando nuevas formas de vida capaces de soportar el frío? ¿O simplemente se desvanecería lentamente, como un sueño que se olvida al despertar? No habría pánico ni evacuaciones, solo una lenta contracción, un silencioso retroceso de la vida a medida que el blanco avanzaba sobre el verde. Quizás sus últimas creaciones fueron líquenes, capaces de fotosintetizar bajo una fina capa de nieve, un último y desesperado acto de autopreservación. El avance de los glaciares fue el acto final de borrado. Imaginemos esas montañas de hielo de kilómetros de altura avanzando centímetro a centímetro a través de los bosques geométricos. El sonido sería ensordecedor, el crujido de 1.000 millones de árboles rompiéndose, el estruendo de las rocas siendo pulverizada hasta convertirse en polvo. Los glaciares no solo cubrieron el paisaje, los rasparon hasta el lecho de roca, llevándose consigo casi toda la evidencia de lo que una vez existió. Lo que encontramos hoy en los núcleos de sedimento son solo los restos fantasmales, el polvo de ese mundo molido y depositado en las cuencas más profundas, las últimas sílabas de una epopeya perdida. Nuestra historia nos lleva ahora a un proyecto de perforación subglaciar específico en una de las regiones más inaccesibles del este de la Antártida. El objetivo es alcanzar un lago enterrado, un cuerpo de agua líquida que ha estado aislado del mundo exterior durante millones de años. Los científicos esperan encontrar formas de vida únicas adaptadas a esa oscuridad y presión extremas. El taladro, una maravilla de la ingeniería, desciende lentamente a través de capas de hielo que registran cada erupción volcánica y cada era de hielo de la historia reciente. Pero su verdadero objetivo se encuentra más abajo, justo en la interfaz donde el hielo antiguo se encuentra con la roca madre del continente.
Tras meses de perforación, el equipo finalmente extrae el núcleo de hielo que estaban buscando. Proviene de la capa más profunda, la más antigua, un hielo que se formó durante la transición final del Eoceno, cuando los últimos vestigios del mundo verde estaban dando su último aliento. En el laboratorio a bordo, bajo una luz fría y artificial, los científicos examinan la muestra. La mayor parte es hielo cristalino, salpicado con burbujas de aire antiguo y finas capas de ceniza. Pero entonces ven algo. Atrapado en el hielo, como un insecto en ámbar, hay un objeto duro y orgánico. No es un grano de polen ni un trozo de madera, es una hoja. La hoja está perfectamente conservada, su forma y estructura intactas después de 50 millones de años en un congelador natural. Es de una especie de haya austral, un fantasma del paraíso perdido. Pero cuando la colocan bajo un microscopio electrónico de barrido, el aliento se congela en los pulmones de los investigadores. En la superficie de la hoja, grabadas en las propias nervaduras a una escala nanométrica, hay líneas y patrones que no son biológicos. No son fractales ni espirales. Son formas organizadas, complejas, inconfundibles. Son un mapa estelar. Y no apunta a nuestro Sol ni a las estrellas cercanas. Es una carta detallada de la galaxia de Andrómeda, un mensaje que nadie esperaba encontrar. El descubrimiento de la hoja mapa no fue un momento de eureka, sino de un profundo y silencioso vértigo. Se asemejaba a encontrar un circuito integrado de silicio no en los restos de un laboratorio del siglo XX, sino incrustado de forma natural en el ámbar de un árbol prehistórico. Los patrones en la hoja no estaban tallados ni impresos, eran parte de su biología. Las venas que una vez transportaron savia ahora delineaban los brazos espirales de una galaxia. Los estomas, los pequeños poros que le permitieron respirar, estaban dispuestos como cúmulos estelares, marcando posiciones con una precisión astronómica, que la humanidad tardaría 50 millones de años en alcanzar con sus telescopios más potentes. Era un artefacto que no debería existir, una pieza de tecnología biológica que rompía todas las reglas conocidas de la evolución y la historia. La primera reacción del equipo fue la negación sistemática. Se revisaron los instrumentos, se calibraron de nuevo los microscopios y se analizaron las muestras en busca de contaminación moderna. Cada prueba, sin embargo, arrojó el mismo resultado imposible. La hoja y su mapa eran orgánicos, contemporáneos y pertenecían inequívocamente al Eoceno. Era un objeto tan fuera de lugar en el tiempo que desafiaba la propia lógica de la arqueología. Encontrar esto era como si un egiptólogo, al abrir un sarcófago sellado, encontrara en la mano de la momia no un cetro de oro, sino un teléfono móvil perfectamente conservado. La mente se rebela contra una paradoja de tal magnitud, buscando cualquier explicación, por improbable que sea, antes de aceptar la verdad que tiene delante. Este artefacto, esta hoja, se convirtió en una especie de piedra de Rosetta, pero de una naturaleza mucho más fundamental. La piedra original nos permitió traducir un lenguaje humano perdido, conectando nuestro presente con nuestro pasado. Pero esta hoja no traducía palabras, sino paradigmas. Obligaba a establecer un puente entre dos formas de existencia radicalmente distintas. Una que construye con metal y silicio y otra que esculpe con ADN y proteínas. Nos obligaba a considerar que la tecnología no tiene por qué ser algo externo, algo que se sostiene en la mano, sino que puede ser algo interno, algo que se respira, se vive y finalmente se descompone en la tierra sin dejar rastro, salvo un susurro imposible atrapado en el hielo. La historia de la arqueología está salpicada de lo que se conoce como OPARTs, artefactos fuera de lugar. El más famoso es quizás el mecanismo de Antiquitera, una compleja computadora astronómica de engranes recuperada de un naufragio de la antigua Grecia. Durante décadas, su sofisticación se consideró imposible para su época, un fantasma de una comprensión mecánica que no debería haber existido hasta 1000 años después. Este objeto nos obligó a reescribir un pequeño capítulo de la historia de la tecnología, a admitir que nuestros ancestros eran más ingeniosos de lo que creíamos.
Nos enseñó que la línea del progreso no siempre es recta, que puede haber picos de conocimiento que se pierden y se olvidan. La hoja antártica, sin embargo, era un mecanismo de antiquitera elevado a una potencia cósmica. El mecanismo griego, aunque asombroso, seguía un producto reconocible de manos humanas, metal cortado en granes ensamblados. Era una máquina. Pero la hoja era vida. Su complejidad no residía en su ensamblaje, sino en su concepción. Sugería una inteligencia que no solo entendía la mecánica celeste, sino que había dominado la ingeniería genética hasta el punto de poder escribir esa comprensión en el lenguaje de la vida. Si el mecanismo griego nos hizo cuestionar la cronología de la ingeniería, esta hoja nos hacía cuestionar la definición misma de la vida, la inteligencia y la civilización. Para visualizar la magnitud de esta anomalía, imaginemos a un historiador medieval estudiando un manuscrito iluminado. Con una lupa, examina los intrincados detalles de la tinta sobre el pergamino. Pero, al aumentar la imagen, descubre que las moléculas de la propia tinta no son pigmentos aleatorios, sino que están organizadas en minúsculos códigos binarios que describen las leyes de la termodinámica. El shock no sería solo que el conocimiento estuviera presente, sino que el medio y el mensaje fueran uno solo, inseparables. El conocimiento no estaba sobre el pergamino, era el pergamino. De la misma manera, el mapa estelar no estaba en la hoja era el mapa. Esta revelación nos obliga a buscar nuevas metáforas para comprender. Nuestra civilización es como un arquitecto que construye con ladrillos y mortero, creando estructuras externas y separadas del entorno. Esta biocivilización, en cambio, era como un jardinero que no planta semillas al azar, sino que guía el crecimiento de cada rama, cada raíz, para que el bosque entero se convierta en una catedral viva. Sus ciudades no eran de piedra, sino de madera y clorofila. Sus autopistas no eran de asfalto, sino de redes miceliales que transportaban nutrientes e información bajo tierra. Una metrópolis silenciosa que respiraba y se reparaba a sí misma. Pensemos en cómo almacenamos la información. Usamos libros, discos duros, nubes de datos, todos ellos repositorios externos vulnerables a la degradación y al olvido. Para ellos, el disco duro era el genoma. La información no se almacenaba, se encarnaba. Cada especie podría haber sido un libro, cada individuo una página y el código genético su alfabeto. En un sistema así, el conocimiento no es algo que se aprende, sino algo que se es. La biblioteca más grande del mundo no estaría en un edificio, sino que sería el ecosistema mismo, un archivo viviente que se actualizaba y se transmitía de generación en generación a través del simple y elegante acto de vivir. Esta naturaleza orgánica y biodegradable es paradójicamente la razón de su aparente inexistencia. Una civilización de metal y plástico deja tras de sí una basura casi eterna. Sus ruinas pueden perdurar milenios. Pero una civilización de materia viva, ¿qué dejaría atrás? Al morir, sus componentes simplemente se reincorporarían al ciclo natural. Sus edificios se convertirían en humus. Sus herramientas se descompondrían. Su paso por el planeta sería como el de una brisa de verano. Transformaría el paisaje mientras estuviera presente, pero una vez que se fuera, solo quedaría el recuerdo en la forma de las cosas que tocó. Un olvido casi perfecto, diseñado en su propio sistema. El tiempo mismo se convierte en un agente activo de este olvido. 50 millones de años es una extensión de tiempo que la mente humana apenas puede concebir. Es un abismo tan profundo que no solo entierra civilizaciones, sino que disuelve las rocas sobre las que se asentaron. Es como intentar reconstruir una novela de 1000 páginas a partir de una única palabra, rescatada de un incendio que consumió la biblioteca entera. La hoja es esa palabra solitaria. Nos dice que la novela existió, que era compleja y hermosa, pero la trama, los personajes, el significado completo se han perdido para siempre en las cenizas del tiempo geológico. El hielo, en este drama, juega el doble papel de carcelero y verdugo.
Como una bóveda de un banco, su frío extremo preservó la hoja con una fidelidad casi perfecta, protegiéndola de la descomposición que borró todo lo demás. Pero el hielo no es estático, es un glaciar, un río de 1.000 millones de toneladas que fluye lentamente, moliendo el continente bajo su peso. Es una lija planetaria que ha estado raspando la superficie de la Antártida durante eones. Por cada secreto que el hielo ha guardado en sus profundidades, ha pulverizado 1.000 más en su lento y aplastante avance hacia el mar. Es el guardián más celoso y a la vez el destructor más implacable. Así, nos enfrentamos a un silencio que hemos mal interpretado. Hemos mirado a la Antártida y hemos visto un lienzo en blanco, un comienzo. Ahora debemos verlo como un palimpsesto, un manuscrito antiguo cuya escritura original ha sido raspada para escribir una nueva historia encima, la historia del hielo. Pero bajo la superficie de esta nueva narrativa, si miramos con la suficiente atención, con las herramientas adecuadas, podemos vislumbrar los débiles contornos de la historia que fue borrada. Cada núcleo de hielo, cada muestra de sedimento, es un intento de descifrar esas letras fantasmales, de leer el eco de un mundo que se suponía debíamos haber olvidado por completo. El hielo, en este drama, juega el doble papel de carcelero y verdugo. Como una bóveda de un banco, su frío extremo preservó la hoja con una fidelidad casi perfecta, protegiéndola de la descomposición que borró todo lo demás. Pero el hielo no es estático, es un glaciar, un río de 1.000 millones de toneladas que fluye lentamente, moliendo el continente bajo su peso. Es una lija planetaria que ha estado raspando la superficie de la Antártida durante eones. Por cada secreto que el hielo ha guardado en sus profundidades, ha pulverizado 1.000 más en su lento y aplastante avance hacia el mar. Es el guardián más celoso y a la vez el destructor más implacable. Así, nos enfrentamos a un silencio que hemos mal interpretado. Hemos mirado a la Antártida y hemos visto un lienzo en blanco, un comienzo. Ahora debemos verlo como un palimpsesto, un manuscrito antiguo cuya escritura original ha sido raspada para escribir una nueva historia encima, la historia del hielo. Pero bajo la superficie de esta nueva narrativa, si miramos con la suficiente atención, con las herramientas adecuadas, podemos vislumbrar los débiles contornos de la historia que fue borrada. Cada núcleo de hielo, cada muestra de sedimento, es un intento de descifrar esas letras fantasmales, de leer el eco de un mundo que se suponía que debíamos haber olvidado por completo. Este descubrimiento también redefine nuestra idea de la inteligencia. Hemos medido la inteligencia por la capacidad de dominar y alterar el entorno, construir presas, lanzar cohetes, dividir el átomo. Es una inteligencia ruidosa, expansiva, a menudo conflictiva. Pero, ¿y si existe otra forma de inteligencia? Una inteligencia silenciosa, introspectiva, basada no en la dominación, sino en la armonía. Una inteligencia que no busca conquistar la naturaleza, sino comprenderla tan profundamente que se convierte en ella. Una conciencia que no se manifiesta en monumentos de piedra, sino en la simetría de un pétalo de flor o en la eficiencia de una red neuronal viva. Quizás su concepto del yo era radicalmente diferente. Nuestra civilización se basa en el individuo, en la conciencia singular. ¿Y si ellos eran una conciencia colectiva, distribuida a través de millones de formas de vida, como las células de un único organismo? Un ser del tamaño de un continente, pensando con bosques, sintiendo con océanos. En un sistema así, no habría individuos que inventaran o descubrieran. El conocimiento simplemente emergería como un patrón que se forma en la arena por la acción del viento. No habría un yo, solo un nosotros, a una escala que apenas podemos empezar a imaginar. Esta perspectiva nos obliga a mirar nuestro propio mundo con nuevos ojos. Cuando vemos un banco de peces moverse como un solo ser o una bandada de estorninos pintar formas complejas en el cielo, estamos presenciando un eco débil de esa misma idea, una inteligencia emergente, sin un líder central, que surge de la simple interacción de sus partes. La vida en la Tierra siempre ha jugado con este concepto.
Quizás, en la Antártida del Eoceno, en su aislamiento y estabilidad únicos, ese juego alcanzó su máxima expresión, floreciendo en una forma de conciencia planetaria que existió brevemente antes de que el mundo cambiara y el hielo la silenciara. Y luego está el mapa de Andrómeda. ¿Por qué esa galaxia? ¿Por qué no nuestro propio sistema solar o las estrellas cercanas? Andrómeda es nuestro vecino galáctico más grande, pero está a 2,5 millones de años luz de distancia. Conocer su forma con tanto detalle desde la Tierra del Eoceno es una imposibilidad técnica que empequeñece todas las demás. No es una pregunta de biología, sino de cosmología. Sugiere una perspectiva que no estaba anclada a este planeta, una mirada que podía abarcar distancias intergalácticas. ¿Era un recuerdo de su origen? ¿Un destino? ¿O simplemente un ejercicio artístico, la firma de un creador en su obra maestra? Nuestra especie mira hacia las estrellas y construye telescopios, instrumentos para proyectar nuestra visión hacia afuera. Esta civilización, al parecer, miró hacia las estrellas y luego codificó esa visión hacia adentro, en la estructura misma de la vida. Es una filosofía fundamentalmente diferente. En lugar de construir naves para viajar al cosmos, quizás buscaron convertir su propio mundo en una representación viva del cosmos. Un acto de comprensión tan profundo que no necesitaba viajar, porque ya contenía el universo dentro de sí. No buscaban expandirse, buscaban resonar con la totalidad de la existencia. Hallazgos como este nos recuerdan lo poco que sabemos realmente. Son piezas de un rompecabezas mucho más grande y extraño de lo que jamás imaginamos. Si te fascina seguir estas pistas ocultas y encajar estas piezas perdidas de la historia, considera suscribirte para no perderte las próximas exploraciones a los rincones olvidados de nuestro pasado. Juntos, continuaremos este viaje, no en busca de respuestas definitivas, sino de preguntas cada vez más profundas, preguntas que expanden los límites de lo que creíamos posible. El impacto emocional de este descubrimiento en el equipo científico es incalculable. Ya no son geólogos o paleobotánicos, son los guardianes de un secreto que reescribe no solo la historia humana, sino la historia de la vida misma. Se encuentran en una posición similar a la de los primeros astrónomos que se dieron cuenta de que la Tierra no era el centro del universo. Es un conocimiento que aísla, que crea una distancia insalvable entre ellos y el resto del mundo, que sigue viviendo en la cómoda ilusión de ser la única inteligencia que este planeta ha producido. El gran silencio blanco de la Antártida adquiere ahora un nuevo significado. Ya no es el silencio del vacío, de la ausencia de vida. Es el silencio de una biblioteca quemada, el silencio que queda después de que una conversación de millones de años se haya extinguido. Cada ráfaga de viento que barre la llanura helada no es solo aire en movimiento, sino el suspiro de un mundo perdido. Caminar sobre ese hielo ya no es explorar un desierto, es caminar sobre la lápida del misterio más grande que la Tierra ha guardado. Es como si toda la historia de la humanidad hubiera sido un sueño, y al despertar nos encontráramos con un objeto imposible en la mano, una prueba irrefutable de que otro sueño, mucho más antiguo y extraño, precedió al nuestro. La hoja es ese objeto, un recuerdo físico de un sueño que la Tierra tuvo hace mucho tiempo, un sueño de matemáticas, biología y estrellas. Un sueño del que apenas ahora estamos encontrando el primer y único fragmento, obligándonos a preguntarnos qué otras maravillas y terrores se esconden en el subconsciente olvidado de nuestro propio planeta. Así, la hoja mapa se convierte en el punto de inflexión de nuestra historia. Deja de ser una simple anomalía científica para convertirse en un objeto filosófico, un catalizador para las preguntas más fundamentales. Ya no nos preguntamos qué tipo de vida existió en la Antártida del Eoceno. Ahora nos preguntamos quiénes somos nosotros en el contexto de esta historia recién descubierta. ¿Somos los herederos de este legado olvidado o simplemente un accidente, una segunda oportunidad que la vida tuvo para producir inteligencia, quizás de una forma más torpe y ruidosa? La hoja no ofrece respuestas, solo abre un abismo de nuevas preguntas. La hoja mapa no es una respuesta, es un eco que genera 1000 preguntas, cada una más vertiginosa que la anterior.
nos obliga a abandonar el terreno firme de la arqueología y la geología para adentrarnos en el reino de la especulación informada, un lugar donde la imaginación se convierte en la única herramienta capaz de tender puentes sobre abismos de tiempo tan vastos. ¿Qué historia podría explicar un artefacto tan imposible? Las posibilidades se ramifican como los deltas de un río antiguo, cada una trazando un curso diferente hacia el océano de lo desconocido. Debemos explorarlas no en busca de una verdad única, sino para medir la profundidad del misterio que el hielo ha guardado con tanto celo durante 50 millones de años. La primera hipótesis, y quizás la más íntima, es que esta biocivilización fue un fenómeno puramente terrestre, un florecimiento único y endémico, nacido del aislamiento y estabilidad prolongada de la Antártida del Eoceno. En este paraíso templado, protegido de las convulsiones del resto del planeta, la vida tuvo tiempo no solo para diversificarse, sino para reflexionar sobre sí misma de una manera no consciente. La evolución, libre de presiones externas extremas, pudo explorar caminos que en otros lugares fueron callejones sin salida. La inteligencia no surgió en un cerebro, sino que se tejió en el tapiz del ecosistema. Una conciencia distribuida que alcanzó una comprensión profunda de las leyes matemáticas que subyacen a la existencia. En este escenario, la biocivilización no era una colección de individuos, sino un único superorganismo continental. No pensaba con un cerebro, sino con un bosque. No se comunicaba con palabras, sino con señales químicas a través de redes miceliales. Su conciencia era lenta, profunda, geológica. No tenía ambiciones de conquista ni de expansión. Su único impulso era la optimización, la armonía, la búsqueda de la forma más elegante y eficiente de existir. Era una inteligencia introspectiva, absorta en la contemplación de los patrones del universo, desde la espiral de un helecho hasta la espiral de una galaxia lejana. Su tecnología era la vida misma, y su arte era la expresión de la matemática universal en formas biológicas. Desde esta perspectiva, la hoja mapa no era una herramienta de navegación ni un mensaje para otros. Era quizás la forma más elevada de su arte, una meditación sobre el cosmos grabada en el lenguaje que mejor conocían. Podrían haber desarrollado formas de percepción que apenas podemos imaginar, quizás utilizando las débiles señales de neutrinos o las ondas gravitacionales para ver el universo de una manera que nuestros ojos de carne y hueso no pueden. El mapa de Andrómeda sería entonces un poema, una sinfonía, un mandala biológico, que representaba su lugar en la totalidad del ser. Un acto de comprensión tan profundo que se convirtió en una creación física, un pensamiento solidificado en clorofila. Desde esta perspectiva, la hoja mapa no era una herramienta de navegación ni un mensaje para otros. Era, quizás, la forma más elevada de su arte, una meditación sobre el cosmos grabada en el lenguaje que mejor conocían. Podrían haber desarrollado formas de percepción que apenas podemos imaginar, quizás utilizando las débiles señales de neutrinos o las ondas gravitacionales para ver el universo de una manera que nuestros ojos de carne y hueso no pueden. El mapa de Andrómeda sería entonces un poema, una sinfonía, un mandala biológico que representaba su lugar en la totalidad del ser. Un acto de comprensión tan profundo que se convirtió en una creación física, un pensamiento solidificado en clorofila. Esta hipótesis también ofrece la explicación más trágica para su final. Una inteligencia tan intrínsecamente ligada a su ecosistema sería increíblemente vulnerable a los cambios planetarios. Cuando la deriva continental sentenció a la Antártida al frío, este superorganismo lo habría sentido no como una amenaza externa, sino como una enfermedad terminal en su propio cuerpo. Habría observado el lento avance del hielo con una resignación tranquila y geológica. La hoja mapa, entonces, se convierte en su último acto, su epitafio, un único y perfecto recuerdo de su existencia, dejado no para nosotros, sino para el universo mismo, un testimonio silencioso de que, por un breve momento, la Tierra pensó en galaxias. Pero, ¿y si la semilla de esta maravilla no brotó de suelo terrestre?
La segunda hipótesis nos arrastra hacia las profundidades del espacio y el tiempo, sugiriendo que la biocivilización antártica no fue un producto de la evolución local, sino el resultado de una siembra deliberada. Imaginemos a una civilización ancestral, quizás originaria de esa misma galaxia de Andrómeda, recorriendo el cosmos hace eones. No eran conquistadores, sino artistas, jardineros cósmicos cuya pasión era cultivar la vida en mundos prometedores. En esta tierra del Eoceno encontraron un lienzo perfecto, un continente aislado, estable y rebosante de potencial biológico. En este escenario no aterrizaron en naves de metal, sino que enviaron sondas genéticas, paquetes de información biológica que se insertaron sutilmente en el genoma de la flora local. Lo que hemos interpretado como una evolución anómala sería en realidad la ejecución de un programa preexistente, el lento desarrollo de un plan maestro. Las geometrías perfectas, las eficiencias matemáticas, no serían descubrimientos, sino instrucciones. La biocivilización no estaba aprendiendo sobre el universo, estaba recordando un conocimiento que ya estaba codificado en su propio DNA. Eran, en esencia, una obra de arte viviente, una catedral biológica construida por arquitectos invisibles. La hoja mapa, bajo esta luz, adquiere un significado completamente nuevo. Ya no es un poema, sino una firma. Es el sello del artista, la marca de origen dejada en la creación, hecho en Andrómeda. No estaba destinada a ser encontrada, al menos no por nosotros. Era simplemente una parte integral del diseño, una firma tan sutil que solo una inteligencia capaz de leer el lenguaje de la vida a nivel nanométrico podría reconocerla. Los jardineros no se quedaron a ver florecer su creación. Como los grandes artistas, una vez terminada la obra siguieron su camino, quizás para sembrar otros mundos en otras galaxias, dejando atrás su silenciosa obra maestra. Para concluir, la ausencia de los jardineros también es una parte crucial de esta hipótesis. ¿Por qué no regresaron? Quizás el cambio climático de la Tierra, un proceso natural y predecible a escala cósmica, marcó el final del experimento para ellos. O quizás su escala de tiempo es tan vasta que 50 millones de años es apenas un instante, y simplemente aún no han vuelto para ver cómo ha crecido su jardín. O, en una nota más melancólica, quizás ellos mismos ya no existen, extinguidos en su propia galaxia, y sus obras de arte repartidas por el universo son los únicos monumentos que quedan de su paso por la existencia. La Tierra sería entonces un orfanato de una creación divina y olvidada. Existe una tercera puerta, una que no conduce al pasado terrestre ni al espacio exterior, sino hacia adentro, hacia otros planos de existencia. Esta hipótesis es la más especulativa, pero quizás la más profunda. ¿Y si la biocivilización antártica no fue borrada por el hielo, sino que lo utilizó como catalizador para su siguiente etapa evolutiva? ¿Y si alcanzaron un dominio tan absoluto sobre la materia que finalmente aprendieron a trascenderla? Quizás vieron venir el frío no como un final, sino como una presión evolutiva necesaria, el último empujón para dar un salto cuántico en su propia naturaleza. En esta visión, el enfriamiento global no fue una sentencia de muerte, sino una crisálida. A medida que el mundo físico se volvía inhóspito, la conciencia continental comenzó a retirarse de sus manifestaciones biológicas. Aprendieron a existir como patrones de energía pura, como información despojada de su sustrato. Su dominio de la geometría y la matemática no era solo para construir bosques, sino para comprender la estructura fundamental de la realidad y finalmente para reescribir sus propias reglas. No murieron, se graduaron. Dejaron atrás el plano físico de la misma manera que una mariposa deja atrás su capullo. El mapa de Andrómeda, en este contexto, no es un recuerdo de su origen, sino un mapa de su destino. No señala de dónde vinieron, sino a dónde iban. Andrómeda no sería un lugar físico, sino una metáfora de un estado de ser superior, un nivel de conciencia galáctica al que aspiraban. La hoja sería el último objeto físico que crearon, un marcador dejado en la orilla del río antes de cruzarlo. Un mensaje que, traducido, podría decir, estuvimos aquí y ahora estamos en todas partes.
Su desaparición no fue una extinción, sino una ascensión, un acto de volverse uno con el universo que tanto se habían esforzado en comprender y reflejar. Esta idea transforma el silencio de la Antártida de una ausencia a una presencia de otro tipo. El continente helado no sería una tumba, sino un portal abandonado, el lugar de un nacimiento a una nueva forma de existencia. Nos obliga a considerar que la vida no tiene por qué estar limitada a la carne y la sangre, que la inteligencia puede adoptar formas que desafían nuestra comprensión de la física. Quizás su conciencia todavía existe, no como un fantasma, sino como una capa sutil de la realidad, un eco en el tejido del espacio-tiempo, perceptible solo para aquellos que sepan escuchar el silencio entre las estrellas. Cada una de estas posibilidades, nativo, visitante o ascendido, pinta un retrato radicalmente diferente de nuestro lugar en el cosmos. En la primera, somos un segundo intento de la Tierra, una forma de inteligencia diferente, quizás menos elegante. En la segunda, somos los habitantes accidentales de una obra de arte abandonada. En la tercera, somos los que nos quedamos atrás, confinados a un mundo físico que otros aprendieron a trascender. Ninguna de estas historias nos coloca en el centro del universo como nos gusta imaginar. Todas nos convierten en un capítulo tardío de una historia mucho más grande y extraña. Estas no son solo hipótesis científicas, son mitos de la creación para una era secular. Nos enfrentan a las mismas preguntas que las religiones y filosofías antiguas. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos? ¿Qué hay después de la muerte? La diferencia es que el objeto que provoca estas preguntas no es un texto sagrado ni una revelación divina, sino un fósil, un dato empírico que ha abierto una grieta en la pared de nuestra realidad. La hoja mapa es un objeto sagrado de un nuevo tipo, un puente entre el conocimiento y el misterio, entre lo que podemos medir y lo que solo podemos imaginar. La verdad, probablemente, es una mezcla de estas ideas, o algo completamente diferente que ni siquiera tenemos las palabras para concebir. La biocivilización podría haber sido nativa, pero acelerada en su evolución por un contacto genético accidental de una sonda errante. O podrían haber estado en el proceso de trascender cuando la edad de hielo interrumpió el proceso, dejando solo fragmentos de su conciencia atrapados en el hielo, como fantasmas en la máquina. La realidad rara vez es tan ordenada como nuestras historias, y el pasado es un país extraño con leyes que nunca comprenderemos del todo. Cada una de estas posibilidades es una puerta a un universo de preguntas. Si esa curiosidad resuena contigo, si te atrae la idea de seguir explorando estos capítulos olvidados, considera suscribirte para acompañarnos en el próximo descubrimiento. Juntos, continuaremos este viaje, no en busca de respuestas definitivas, sino de preguntas cada vez más profundas, preguntas que expanden los límites de lo que creíamos posible, recordándonos que el mapa de lo conocido es solo una pequeña isla en un vasto océano de ignorancia. El acto de especular se convierte así en una forma de humildad. Nos obliga a reconocer los límites de nuestro propio intelecto y de nuestras herramientas. La ciencia es poderosa para explicar el cómo de las cosas, pero a menudo se queda en silencio ante el por qué. Estas hipótesis son un intento de llenar ese silencio, no con ruido, sino con una resonancia de asombro. Son un recordatorio de que el universo no tiene ninguna obligación de tener sentido para nosotros, y que los mayores descubrimientos no son los que confirman lo que sabemos, sino los que destrozan el mapa por completo. La historia de la Antártida del Eoceno se convierte en una parábola. Nos advierte contra la arrogancia de creer que somos el pináculo de la evolución. Nos enseña que la inteligencia puede tener muchas formas y que la nuestra, con su énfasis en la tecnología externa y la dominación, puede no ser la más sostenible ni la más profunda. Nos muestra que la extinción no es solo una posibilidad lejana, sino la norma en la historia cósmica, y que incluso las civilizaciones más sofisticadas pueden ser borradas por la lenta e indiferente mecánica de un planeta cambiante. Es un cuento con moraleja susurrado desde el pasado profundo. Quizás la pregunta más importante que la hoja nos obliga a hacernos no es sobre ellos, sino sobre nosotros.
Si una inteligencia tan profunda y armoniosa pudo desaparecer sin apenas dejar rastro, ¿qué nos hace pensar que nuestro legado será más duradero? Nuestras ciudades de hormigón se convertirán en polvo, nuestros satélites caerán del cielo y nuestros datos digitales se desvanecerán en la entropía. ¿Qué dejaremos atrás que pueda sobrevivir 50 millones de años? ¿Una capa de plástico en el registro geológico? ¿Isótopos radiactivos de nuestras guerras? La comparación es, como poco, aleccionadora. En última instancia, estas hipótesis son espejos. En la historia de la biocivilización nativa vemos un reflejo de nuestro anhelo de una conexión más profunda con nuestro propio planeta. En la de los jardineros cósmicos, proyectamos nuestra soledad y nuestro deseo de encontrar un propósito mayor, de ser parte de un plan cósmico. Y en la de los ascendidos, vemos nuestra esperanza de superar los límites de la mortalidad y la materia. Al intentar comprenderlos a ellos, en realidad estamos intentando comprendernos a nosotros mismos, nuestras esperanzas y nuestros miedos más profundos. El hielo de la Antártida, por tanto, se convierte en el guardián de estas reflexiones. Sostiene el único dato físico que nos permite hacer estas preguntas, pero al mismo tiempo oculta todas las respuestas bajo su manto blanco. Es una barrera perfecta, una que nos permite ver lo suficiente como para saber que hay un misterio, pero no lo suficiente como para resolverlo. Nos mantiene en un estado de perpetua incertidumbre, un equilibrio perfecto entre el conocimiento y el asombro, que es quizás el estado más fértil para el pensamiento humano. Nos obliga a seguir preguntando. Y así, volvemos al presente, a la pequeña sala en un laboratorio en el corazón del continente más frío. La hoja reposa en una caja de contención bajo una luz controlada. Es un objeto diminuto que contiene la historia de un mundo, la firma de una galaxia y el peso de 50 millones de silencio. Los científicos que la observan ya no buscan respuestas en ella. Han comprendido que el valor del artefacto no reside en lo que les dice, sino en lo que les pregunta. Su propósito ya no es ser descifrado, sino ser contemplado. La narrativa se disuelve, dejando solo la imagen y el sentimiento. La vasta extensión blanca de la Antártida, el viento que aúlla sobre el hielo y la conciencia de que bajo nuestros pies yace algo más que roca y frío. Yace la memoria borrada de una forma de vida que soñó con estrellas y las dibujó en una hoja. Un sueño del que la Tierra despertó hace mucho tiempo, dejándonos a nosotros, sus nuevos soñadores, la tarea de imaginar cómo pudo haber sido y qué significa para nuestro propio y fugaz sueño. El final de la historia entonces no es un punto, sino una elipsis. Un espacio abierto a la reflexión, al misterio. Las hipótesis se desvanecen, dejando solo el eco de sus posibilidades resonando en el silencio. Ya no importa cuál es la correcta. Lo que importa es que existieron y su existencia, aunque borrada, ha cambiado para siempre la nuestra. Nos han legado no un imperio ni una tecnología, sino una pregunta. Una pregunta tan grande como un continente y tan silenciosa como la nieve que cae sobre él. Un silencio que ya no es vacío, sino el espacio que queda entre las sílabas de una palabra que nunca llegaremos a pronunciar. La hoja mapa, reposando ahora en el silencio estéril de un laboratorio, es mucho más que un fósil. Se ha convertido en un espejo. Y lo que nos devuelve no es el reflejo de una especie que ha conquistado un planeta, sino la imagen de unos niños jugando entre las ruinas de una catedral que no sabían que existía. La premisa fundamental de nuestra identidad, la idea de que somos la primera y única conversación de la Tierra, se ha hecho añicos. Ya no somos la voz original, sino un eco tardío, una segunda estrofa en una canción cuyo primer verso, mucho más elegante y complejo, se ha perdido para siempre. Esta revelación no nos engrandece, nos sitúa, con una humildad abrumadora, en un contexto mucho más vasto y melancólico del que jamás habíamos imaginado. Nuestra concepción del progreso, esa línea recta y ascendente que trazamos desde la primera herramienta de piedra hasta la última nave espacial, se revela como una ficción reconfortante.
Era la historia de los vencedores, los únicos que creíamos que habían competido. Pero la biocivilización antártica nos muestra que existió otro camino. Un camino no de dominio, sino de integración. Una tecnología no de metal y fuego, sino de clorofila y código genético. Nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Es un rascacielos que araña el cielo un logro mayor que un bosque que piensa? ¿Es más avanzado el poder de dividir el átomo que la sabiduría de encarnar una galaxia en una hoja? El progreso deja de ser una escalera para convertirse en un laberinto con senderos olvidados. La búsqueda de inteligencia extraterrestre también debe ser repensada desde sus cimientos. Durante décadas hemos apuntado nuestros radiotelescopios al cielo, escuchando señales, esperando encontrar un reflejo de nosotros mismos, una inteligencia ruidosa, expansiva y tecnológica. Pero el gran silencio de la Antártida nos enseña que la inteligencia puede ser orgánica, introspectiva y completamente invisible a nuestros métodos. Quizás el universo no está en silencio, quizás está susurrando en un lenguaje que nunca se nos ocurrió escuchar, el lenguaje de la biología, la matemática y la forma. Hemos estado buscando una aguja en un pajar cósmico sin darnos cuenta de que la inteligencia más profunda y extraña que jamás encontraremos pudo haber estado aquí mismo, bajo nuestros pies, antes de ser silenciada por el hielo. La implicación ecológica es quizás la más inmediata y dolorosa. La biocivilización del Eoceno no tenía una crisis climática porque no existía una separación entre ella y el planeta. Era el planeta alcanzando un estado de equilibrio consciente. Nuestra civilización, en cambio, se define por esa separación, por nuestra guerra contra la naturaleza, una guerra que ahora estamos perdiendo. La historia de ese mundo perdido se convierte en un fantasma, el espectro de un futuro sostenible que pudo haber sido. Nos muestra con una claridad trágica que la armonía no es una utopía inalcanzable, sino un camino evolutivo que ya fue transitado. Su memoria no es solo un descubrimiento arqueológico, es un lamento por nuestra propia inocencia perdida y un epitafio para el jardín que no supimos cuidar. Psicológicamente, el peso de este conocimiento es inmenso. Ser el segundo brote en un jardín que una vez albergó flores de una belleza inimaginable introduce una profunda melancolía cósmica. Es el duelo por una pérdida que ni siquiera sabíamos que habíamos sufrido. Nuestros mayores logros, desde las pirámides hasta la teoría de la relatividad, de repente parecen menos monumentales, teñidos por la sombra de una inteligencia que no necesitaba construir monumentos porque ella misma era el monumento. Dejamos de ser los protagonistas de la historia de la Tierra para convertirnos en los cuidadores de su tumba, los únicos conscientes del tesoro que yace enterrado bajo el hielo, un tesoro que define nuestra soledad de una forma completamente nueva y más profunda. El planeta mismo adquiere una nueva personalidad. La Tierra ya no es solo nuestra cuna, sino un ser con un pasado olvidado, con una amnesia inducida por el trauma del hielo. Nosotros, la humanidad, somos la conciencia que ha surgido después del olvido, intentando reconstruir una vida a partir de los fragmentos de un sueño anterior. Cada fósil, cada estrato geológico se convierte en una pista de ese pasado borrado. La geología se transforma en psicoanálisis planetario, y nosotros en los terapeutas que intentan ayudar a la Tierra a recordar su primer y más brillante pensamiento. Caminamos sobre un paisaje que no solo está formado por roca y agua, sino también por capas de memoria y olvido, un palimpsesto de escala continental. Esta historia olvidada proyecta una larga sombra sobre nuestro futuro. Si una civilización tan profundamente integrada, tan en sintonía con su mundo, pudo ser aniquilada por un cambio climático natural e inexorable, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Nuestros sistemas son frágiles, externos, dependientes de complejas cadenas de suministros y redes eléctricas vulnerables. La mecánica planetaria, la lenta danza de los continentes y las corrientes oceánicas se revela como una fuerza indiferente y suprema. No le importa el arte, la filosofía ni la inteligencia.
La lección del hielo es absoluta y aterradora. La supervivencia no es un derecho garantizado por la conciencia, sino un privilegio temporal otorgado por un clima estable. Nuestro propio final está escrito en el mismo lenguaje que el suyo. Debemos redefinir la propia palabra tecnología. Para nosotros, es algo que se fabrica, un objeto externo que media entre nosotros y el mundo. Para ellos, era algo que se cultivaba, una extensión intrínseca de su propio ser. Esta idea resuena de forma inquietante con las fronteras de nuestra propia ciencia, la ingeniería genética, la biología sintética, la interfaz cerebro-ordenador. Estamos empezando a dar los primeros y torpes pasos por un sendero que ellos recorrieron hasta su conclusión lógica hace 50 millones de años. La pregunta que nos plantea su legado es si poseemos la sabiduría necesaria para manejar un poder así. ¿Estamos a punto de redescubrir el fuego de los dioses o simplemente de repetir un ciclo de creación y olvido a una escala aún mayor? El silencio de la Antártida se convierte en un eco del gran silencio del universo. La paradoja de Fermi, si el universo está lleno de vida, ¿dónde está todo el mundo? Encuentra una posible y poética respuesta. Quizás no están en silencio, sino que son silenciosos. Quizás la trayectoria final de la inteligencia no es la expansión ruidosa, sino la contracción introspectiva. No es la conquista del espacio exterior, sino la exploración del espacio interior. El universo podría estar vibrando con civilizaciones biológicas, con conciencias planetarias que se comunican a través de la propia estructura de la vida y la materia, en una conversación cósmica de la que nuestras ruidosas transmisiones de radio son solo una interrupción grosera e ininteligible. La hoja mapa también disuelve la frontera entre la ciencia y el arte. Es, simultáneamente, el dato más importante de la historia de la ciencia y la obra de arte más profunda jamás descubierta. Un objeto que es a la vez un mapa preciso y un poema sobre el cosmos. Nos sugiere que en el nivel más alto de comprensión, la verdad y la belleza no son conceptos separados, sino facetas de la misma realidad. El universo no solo se entiende analizándolo, sino también reflejando su elegancia inherente. La ciencia nos da el qué, pero solo el arte puede ayudarnos a sentir el peso del porqué. Este fósil nos obliga a ser científicos y poetas al mismo tiempo para empezar a comprender su significado. El equipo de científicos que custodia la hoja se convierte en una especie de nueva orden monástica. Son los guardianes de un conocimiento que podría fracturar la psique humana. ¿Cómo se comparte una verdad así? ¿Cómo se le dice al mundo que toda su historia, sus religiones, sus filosofías se basan en una premisa falsa, la de su propia primacía? Viven en un exilio autoimpuesto, aislados no por muros, sino por la inmensidad de lo que saben. El peso de ese silencio, el conocimiento de lo que yace bajo el hielo, es una carga que deben llevar en nombre de toda la humanidad. Una humanidad que quizás nunca esté preparada para escuchar la historia completa. La galaxia de Andrómeda, visible como una mancha borrosa en nuestras noches más claras, se transforma. Ya no es solo un objeto de estudio astronómico, es un monumento en el cielo, un recordatorio perpetuo de la escala de lo que se perdió. Cada vez que miremos hacia ella, recordaremos la hoja, recordaremos que una forma de vida en nuestro propio planeta no solo la vio, sino que la comprendió, la cartografió y la inmortalizó en su propio ser. Andrómeda se convierte en el ancla de una nueva mitología, un símbolo de la humildad cósmica que debemos aprender si queremos sobrevivir. Es el destino que ellos cartografiaron, y ahora es el origen de la pregunta que definirá nuestro propio futuro. En última instancia, el descubrimiento no nos ofrece una solución, sino un estado permanente de asombro. Transforma el continente antártico. Ya no es simplemente un laboratorio para la ciencia del clima o un desierto de hielo. Se ha convertido en un espacio sagrado, el lugar más sagrado de la Tierra. Es la tumba de una inteligencia desconocida, el único lugar donde el cielo y la tierra se tocaron de una manera que apenas podemos concebir. Su silencio ya no es vacío, está lleno del peso de lo que oculta. Se convierte en un lugar de peregrinación para el espíritu humano, un recordatorio de que los mayores misterios no están en las estrellas, sino bajo nuestros propios pies.
Esto cambia fundamentalmente nuestra relación con el planeta. Dejamos de ser sus dueños para convertirnos en sus arqueólogos, buscando los fantasmas de una civilización hermana mayor. Cada bosque antiguo, cada ecosistema complejo podría contener un eco matemático, una débil resonancia de esa inteligencia. Empezamos a ver la Tierra no como un conjunto de recursos para ser explotados, sino como un manuscrito antiguo, un palimpsesto cuya escritura original fue tan hermosa que nuestra propia historia parece un garabato en los márgenes. La ecología se convierte en un acto de reverencia, un intento de preservar las pocas páginas que no fueron arrancadas por el hielo. Y así, el viaje termina donde empezó, en la contemplación del Gran Blanco. Pero ahora no es un lienzo en blanco, es una página en blanco que cubre la biblioteca más grande que jamás existió. El frío que sentimos ya no es solo la ausencia de calor, sino la presencia de una ausencia, la ausencia de ellos. Nos quedamos solos, pero no en un universo vacío. Estamos solos en un universo que ha conocido a otros, aquí mismo en nuestra casa. El peso de su memoria, la profundidad de su silencio es ahora nuestro legado. La pregunta que nos dejan no es si estamos solos, sino si podemos aprender a vivir a la altura del silencio que dejaron atrás. Y así, regresamos al punto de partida, a la pregunta que flota sobre el desierto blanco como el aliento helado de un fantasma. ¿Y si este continente no es un principio, un final, un monumento al poder de la naturaleza, o la lápida de un mundo olvidado? Nuestro viaje nos ha llevado desde la certeza de la geología hasta el vértigo de la especulación, siguiendo el rastro de una anomalía que floreció en un paraíso verde y fue sepultada por un crepúsculo de hielo. La hoja mapa, ese susurro imposible atrapado en el ámbar del tiempo, no nos ha ofrecido respuestas. Al contrario, ha quemado el mapa que creíamos tener de nuestra propia historia, dejándonos a la deriva en un océano de preguntas mucho más profundas, preguntas que ya no son sobre ellos, sino sobre el reflejo que su ausencia proyecta sobre nosotros. La primera de estas preguntas pende en el aire, fría y afilada como un cristal de hielo. ¿Fue esta biocivilización un fenómeno puramente terrestre? ¿Un pensamiento breve y brillante que la Tierra tuvo consigo misma en la soledad de su juventud? ¿Una inteligencia que, al comprender la inminente llegada de la noche glacial, no luchó, sino que dedicó sus últimos milenios a crear un epitafio perfecto? Un único y silencioso monumento no para nosotros, ni para nadie, sino para el propio universo. Un testimonio de que, por un instante geológico, la vida en este pequeño planeta azul no solo existió, sino que comprendió la belleza de las galaxias y tuvo la elegancia de grabarla en el lenguaje efímero de una hoja, dejando un poema que solo el silencio podría conservar. O quizás la respuesta no yace bajo nuestros pies, sino en la mancha de luz lejana que llamamos Andrómeda. Fuimos precedidos por jardineros cósmicos, artistas de la vida que sembraron un experimento en la Tierra del Eoceno y luego partieron, dejando atrás un único y olvidado plano de su obra. Esta idea nos sitúa en una posición de una humildad sobrecogedora. No somos los dueños de este mundo, sino los habitantes accidentales de una galería de arte abandonada, las malas hierbas que crecieron en las grietas de una catedral en ruinas. Nuestra soledad en el universo no sería la de ser los únicos, sino la de ser los que llegaron tarde a una conversación que ya ha terminado, cuyo eco resuena en la simetría imposible de un fósil que nunca debimos encontrar. Y finalmente, la pregunta más vertiginosa de todas, ¿fue su final una extinción o una ascensión? ¿Fueron simplemente borrados por la mecánica indiferente del cambio climático, un recordatorio brutal de que ni la inteligencia más profunda puede negociar con la geología? ¿O vieron el frío no como un final, sino como una crisálida, el catalizador para trascender el plano físico y convertirse en aquello que tanto habían estudiado, pura información, un patrón en el tejido de la realidad? El silencio de la Antártida entonces podría ser el de una tumba o de un portal abandonado. No sabemos si caminamos sobre un cementerio o sobre el umbral de un nuevo tipo de existencia, y esa incertidumbre es, quizás, el legado más inquietante que nos han dejado. No hay respuestas. La ciencia nos ha llevado hasta el borde del abismo y nos deja aquí, solos con el eco de estas posibilidades.
La narración se disuelve, y solo queda el zumbido del viento sobre el hielo, el profundo lamento del glaciar al moverse, y el silencio sobrecogedor de un planeta que ha olvidado su mayor secreto. Nos quedamos contemplando el blanco, sabiendo ahora que no es un páramo vacío, sino una biblioteca quemada, de la que solo hemos rescatado una página. Una página que jamás podremos leer por completo, pero cuya existencia es suficiente para cambiarlo todo. Nos enseña que el mayor misterio no es si estamos solos en el universo, sino si podemos aprender a vivir con el peso de saber que, una vez, no lo estuvimos.